agenda urbana está afuera de la campaña política, digamos. Ni la sociedad presiona para incorporar la agenda urbana en la política, ni los políticos se ven comprometidos a hablar de las cosas concretas como el estado de las plazas, la situación de las calles, la situación de iluminación, que coordinen los semáforos, que el tiempo de viaje entre el trabajo y la casa sea más ágil. Hay como un doble prejuicio, un prejuicio de la sociedad en la concepción de que eso no es la política, y un prejuicio en el mundo de la política en que eso no es ideológico. Y las dos cosas son un prejuicio, porque la situación del espacio público, que es lo más público de todo lo público, porque no se pueden privatizar las veredas y las calles, es político y es absolutamente ideológico, porque el volumen de espacio público, la calidad del espacio público, la disponibilidad del espacio público, la posibilidad de que sea utilizable por todos, la posibilidad de disfrutar de la ciudad, de poder hacer de la ciudad un lugar de encuentro, de un lugar de debate, de un lugar de donde enamorarnos, donde pasear, de hacer de la ciudad el lugar que queremos, que deseamos, es absolutamente ideológico. O sea, el modo en que construimos la ciudad no es algo ajeno a las cuestiones ideológicas. Entonces, hay como ese desprecio sobre las cuestiones urbanas en términos de que es ideológico solamente las cosas a las que uno le pone el énfasis, como el tratamiento de la deuda pública o lo que fuera. Ahora, la pregunta es, ¿también tenemos una deuda en términos de calidad urbana en la mayoría del país? Y sin embargo nos podemos sentir ajenos a la respuesta, y no son solamente respuestas técnicas. Tenemos tecnología para tener call center en todos los servicios públicos. ¿Por qué los servicios de salud o educativos no tienen un call center? Entonces es una pregunta, la gente se pregunta, ¿por qué para comprar un lavarropa que me lo publicitan por televisión puedo usar un call center y no puedo usar un call center para saber a qué colegio me queda cerca para mi hijo, cuáles son los trámites que puedo hacer en el CGP o lo que fuera? ¿Y por qué la sociedad no presiona por estos temas? Bueno, yo creo que ahí había como un viejo prejuicio de que las cuestiones urbanas eran las cuestiones del fomento, del fomentismo, y no hay una cultura de politizar, de problematizar la cuestión urbana como una cuestión política. Hay movimientos urbanos en Argentina porque las personas excluidas en Buenos Aires, en el área metropolitana y en otros lugares, hay asentamientos, hay presión sobre el suelo, hay presión sobre los servicios, etcétera, la ciudad. Pero el proceso de privatización hace que el segmento que tiene más resuelta algunas cosas en términos económicos y que puede tener más excedente y capacidad de organizarse, en vez de presionar por la mejora de lo público, se va a resolver su cuestión en términos individuales al sector privado. Y hay una gran pérdida en ese sentido, porque si no tenemos cuestiones públicas resueltas desde la calidad y los segmentamos con los que pueden pagar, van a resolver el sector privado, y le queda un sector público desjerarquizado, desfinanciado y empobrecido para los que no pueden pagar, vamos a un modelo social de segmentación, de tensión, vamos a precisar rejas, muros, etcétera, contra un modelo social integrado, de espacio incluido, de sector público de calidad, probablemente más caro, probablemente tengamos que pagar más impuestos, pero una sociedad mucho más vivible, mucho más amigable. Tengo la sensación de que en las grandes capitales falta una expresión política de lo urbano. No en términos vecinalistas ni en términos menores políticamente, sino en términos de política mayúscula. Falta el que incorpore a la agenda la vanguardia urbana, la novedad urbana. No solamente mirando lo que pasa en Europa con el leasing o con el marketing territorial, etcétera, sino también la novedad urbana desde América Latina. Buenos Aires no ha hecho como Curitiba, Medellín, Porto Alegre, etcétera, renovaciones urbanas sustantivas. Pero no es un achaque que yo le hago a este gobierno porteño o a este gobierno cordobés o lo que fuera, sino en términos de que nos falta el partido que represente las enormes transformaciones urbanas que están viviendo, el de la innovación tecnológica, el de las tribus urbanas, el de los nuevos problemas urbanos, etcétera. La Argentina tiene una agenda política que ha excluido lo urbano y no tiene expresión política de lo urbano como novedad, como provocación, como desafío, como expresión de las ciudades del siglo XXI.